En estos días alguien decía, no sabemos si Padrino López fue ratificado o Padrino López y el entorno militar ratificaron a Maduro. Hay un juego perverso porque realmente en Venezuela hay una dictadura militar, esa es la realidad. El 37% del espacio, del poder del Estado, de las oficinas del Estado, están bajo el control de la Fuerza Armada. Estamos hablando del sistema bancario, estamos hablando hasta del cemento, es decir, ahí hay cualquier cantidad de individuos de la Fuerza Armada que definitivamente se han hecho del poder del país. Interrumpo un segundo este video para invitarte a que te suscribas al canal, a que me dejes un like. Es la única manera que tenés de ayudarme a seguir luchando por las ideas de la libertad. Ahora sí, continuamos con el video. Quiero saludar a Iván Simonovic, investigador criminal, analista de inteligencia. Iván, bienvenido a la tarde de NTN 24. Siempre un gusto. Buenas tardes a ustedes y muchísimas gracias siempre por la invitación. Es un gusto. ¿Cuál es tu análisis, Iván, de la llegada de Diosdado Cabello al Ministerio del Interior, Justicia y Paz? Y pues se será el encargado, Diosdado Cabello, también del esquema de seguridad ciudadana del régimen. Esta figura que amenaza a la oposición, que ordena muchas veces persecuciones a dirigentes, determinados dirigentes disidentes, ahora está encargado de los cuerpos de seguridad del régimen. ¿Qué mensaje está enviando Nicolás Maduro, no solo a Venezuela, al resto del mundo? Mira, primero empecemos por cómo llega Diosdado allí. Diosdado llega allí porque, él está tomando parte del control o de parte de la torta de la hegemonía de poder de Nicolás Maduro y está socavando un poco el poder de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez cometió dos grandes errores y eso los capitalizó Diosdado Cabello. El primer error fue que durante las primarias Jorge Rodríguez había garantizado que ahí no iba a pasar absolutamente nada, que iba a ser de nuevo unas elecciones donde María Corina no iba a tener ninguna relevancia, que además de eso no había la posibilidad de cubrir gran parte del territorio nacional, etcétera, etcétera, pues él dijo que tenía eso bajo control. Bueno, tremendo error para ellos, ¿no? Porque ya María Corina y su equipo y Vente Venezuela desde hace muchos años venían capitalizando un enorme esfuerzo que se había hecho desde el punto de vista político. Y bueno, el resultado es que ella no solamente gana las primarias, sino gana con un porcentaje muy alto. Y es cuando ellos se dan cuenta que ella ya no es que le estaba hablando a la clase media, sino le estaba hablando a la clase pobre, a la clase que más golpeada del país, y no solamente eso, sino la clase más baja le estaba respondiendo, era a ella. Ese es el primer error que comete Jorge Rodríguez. Hubo muchísimas discusiones, hubo un conflicto bien grande entre ellos dos. Tanto así que Diosdado Cabello hizo un programa donde invitó a Jorge y los dos, bueno, hicieron ahí la pantomima de que se querían y se amaban, pues. Luego, el segundo error es que Jorge Rodríguez garantizó, pues, que en las elecciones que se dieron el pasado 28 de julio, él tenía ganada, o sea, tenía la situación toda vez que él se vende como el hombre, pues, que en el CNE tiene el control. Ciertamente siempre lo ha tenido. Lo único es que ellos pretendían, se fueron las instrucciones que se dieron, que al cerrar las mesas de votaciones solamente se podía imprimir una boleta de votación y que esa boleta se la llevaba el representante del CNE. Pues bien, ahí le salió el tiro por la culata, como decimos en Venezuela, le salió todo mal, porque los que apoyaron a que se imprimieran boletas para cada uno de los representantes de la mesa fueron los miembros de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Bueno, porque los miembros de las mesas fueron donde el encargado de la Fuerza Armada que estaba allí y le dijo, mire, este es el reglamento, esto es lo que dice, Claro. aquí quieren dar. Y ese hombre impuso, o los efectivos militares que estaban ahí, impusieron su esfuerzo, pues, como militares y encargados de la seguridad, y dijeron, mire, si eso dice la ley, hay que imprimirlo, Claro. pues, y se lo dan a cada uno. Ya desde hace algún tiempo, pues, María Corina y nuevamente su equipo, además la experiencia que se tiene de las
no sé, todas las elecciones que han pasado en Venezuela. Y bueno, sabían la importancia que tenía tener esta boleta, tener el código QR. Y ese es el segundo error que comete Jorge Rodríguez. Y quien decide y huir hacia adelante, ¿verdad? Y quien decide ir a trocha y mocha y decir que Maduro sigue siendo el presidente es Diosdado Cabello y su grupo de individuos, Granco, Hernández Dala, Alexander Granco, todos los que están involucrados sobre todo en temas de violaciones de los derechos humanos. Y este es el premio. Lo ponen entonces jefe de la represión en Venezuela. Por eso es que él es ministro de Justicia ahora. Ahora, Iván, se ratifica al ministro de Defensa, a Padrino López, un oficial que según las cuentas hace mucho tiempo ya debió estar de baja. ¿Qué pasa ahí, puertas adentro de los cuarteles? ¿Realmente tiene el control Padrino López de las Fuerzas Armadas? Sí. Bueno, mira, cualquiera que haya trabajado en instituciones subordinadas y disciplinadas, como la policía o la Fuerza Armada, sabe que el liderazgo de una institución no lo tiene el que tenga más estrellas o más rayas, sino lo tiene el que se haya formado y que haya logrado un liderazgo dentro de la institución. Y eso es algo que Padrino López ha logrado, pues. No existe un general dentro de la Fuerza Armada que tenga el liderazgo, y no solamente el liderazgo, sino tiene la capacidad de manejar la situación dentro de una estructura tan compleja como es la Fuerza Armada. Es por ello que él sigue siendo el ministro de la Defensa. En estos días alguien decía, no sabemos si Padrino López fue ratificado o Padrino López y el entorno militar ratificaron a Maduro. Hay un juego perverso porque realmente en Venezuela hay una dictadura militar. Esa es la realidad. El 37% del espacio, del poder de oficinas del Estado están bajo el control de la Fuerza Armada. Estamos hablando del sistema bancario, estamos hablando hasta del cemento. Es decir, ahí hay cualquier cantidad de individuos de la Fuerza Armada que definitivamente se han hecho del poder del país. Yo invito a que aprovecho la oportunidad de invitar a todos los que nos están escuchando y viendo, que en mi canal de YouTube hago unas aseveraciones y explico sobre el tema del poder de la Fuerza Armada. El día de mañana va a salir un programa específicamente sobre los hermanos Cabello, Diosdado y el hermano que es el jefe del CENIAT, y cómo ellos han capitalizado poder dentro de la estructura. Iván, ya para despedirnos, frente a las dictaduras militares es muy difícil exigir respeto al voto popular. Insólitamente, o en un hecho insólito, lo hizo Pinochet en Chile, pero no lo hacen en Venezuela. Por ejemplo, los militares no se pusieron del lado de la mayoría de los venezolanos que eligió a Edmundo González Urrutia. No, mira, ya va. Fíjate lo siguiente. En Venezuela hay una dictadura militar, pero también hay una persecución militar muy grande, ¿no? Ahí hay una estructura muy pequeña que es la que controla todo el estamento militar. Para empezar, son estructuras subordinadas y disciplinadas que tienen que cumplir órdenes, etcétera, etcétera, igual que la policía. Pero además de eso, hay una persecución como todos los regímenes dictatoriales. Y el que es medio se sale de foco, sencillamente es castigado peor que inclusive si es un civil. Y esto es un tema muy delicado dentro de la Fuerza Armada. O sea, yo creo que ahí nadie se atreve a decirse algo él mismo en el espejo, por si acaso el espejo no tiene algo que alguna forma que el gobierno se entere. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que, bueno, por temas estratégicos, los que tienen las armas no tienen las balas. Y los que tienen las armas y las balas no tienen acceso a otra cosa. O sea, que es difícil que tú puedas decir que ahí va a haber un levantamiento militar, que va a haber nada de eso. Tanto es así que en cada desfile militar, el SEBIN, que es la policía política en Venezuela, revisa las armas de todos los que van a desfilar. Así hasta ahí es el punto de la desconfianza que hay. Ahora, esto no quita de ninguna forma, y esto te lo digo con toda honestidad, el 90% de la Fuerza Armada, así como de la policía o de los hombres de las fuerzas de la ley, están desesperados por salir del régimen. No hay una oportunidad, no ha habido una oportunidad, bueno, no la ha habido, es la realidad, pero hay un control muy férreo contra todos ellos. Entonces, por eso es que la situación no es nada fácil, pues, o sea, ellos los mantienen sometidos y bajo un control de persecución muy rudo.
cuando tú hablas del Dijesin, bueno, eso es como hablar de las Gestapo, pues en la época de Hitler, ¿no? Terrible, terrible. Esa es la grave situación que vive Venezuela. En pantalla, Iván Simonovic, investigador criminal y analista de inteligencia. Como siempre, un gusto, Iván. Será hasta la próxima. Buena tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.